Perdón, doctor, ¿cómo estás? Bien, muchas El doctor gracias. José Antonio Lozano Díez, porque es Muchas gracias, martes, Joaquín. presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. ¿Cómo estás, Bien, Joaquín. querido amigo? Bien, gracias a Dios. ¿Qué nos traes hoy? Pues Joaquín, hoy te traigo un tema que me parece que es muy propio de el mundo actual. La semana pasada hablábamos de los temas de la amabilidad. Sí. Cómo la amabilidad, los niveles de amabilidad en una sociedad indican un sentido de salud de la sociedad. En la medida que una sociedad es menos amable, indica una caída en su grado de civilidad, se vuelve más primitiva, decae la sociedad. Pero déjame hacerte una pregunta nada más. ¿Esto ha contribuido en las redes? Porque en las redes lo que menos hay es amabilidad. Sí, hay una mucho, gran violencia. Mucho, Joaquín. Inclusive el lenguaje utilizado, como se utiliza en muchas ocasiones a través de anónimos o seudónimos, como no implica dar la cara, como no implica una obligación, como implica la posibilidad de entrar y salir de manera pues prácticamente oculta. Hay muchos estudios de esto que te estoy diciendo. El comportamiento social cambia. No es lo mismo el trato en las redes que el trato físico presencial, cambia enormemente. También es verdad, la relación humana profunda no se puede hacer con ese nivel de profundidad en las redes, tiene que haber presencialidad. Contigo, sí. Pero sí ha contribuido mucho el tema de las redes. Pero continúa, perdón. Pues así como esa amabilidad, Joaquín, es un síntoma, y las sociedades son, si lo viéramos en un símil, en una analogía con las personas también, cuando nos hacen un análisis de sangre, ven distintos aspectos que pueden decirnos que no estamos bien o que estamos enfermos. Oye, que tenemos los glóbulos blancos de una manera, que tenemos anemia, que tenemos la presión alta. Son distintos indicadores de nuestra salud. Uno, que hablamos la semana pasada, es la amabilidad, y hoy te quiero hablar de otro, que me parece que hay poca conciencia, que es el liderazgo auténtico, Joaquín. Y cuando hablamos de liderazgo no hablo de las personas que están en posiciones altas, necesariamente no estoy hablando de las personas que tienen poder, que tienen dinero. Estoy hablando de todas las personas, porque en una familia, los padres de familia ejercen liderazgo, porque en cualquier organización, cualquier equipo humano, por pequeño que sea, se requiere de liderazgo. Y el liderazgo es algo absolutamente necesario para transmitir en una sociedad los valores, para que las personas tengan modelos de vida que seguir. Nosotros tenemos padres a los cuales seguimos un modelo de vida, un maestro en la escuela del cual seguimos un modelo de vida. Cuando esos liderazgos empiezan a desaparecer, cuando no hay modelos de vida que seguir, la sociedad empieza a tener un decaimiento. También es otro signo muy importante de la salud de la sociedad. Además hay otra cosa, el desgaste de, por ejemplo, la palabra histórico, el calificativo histórico, sí. Ya cualquier cosa es histórica, no es verdad. Y en este decaimiento de los liderazgos reales, a cualquiera le llaman líder, a los presidentes de un partido les llaman líderes, cuando no ejercen ningún liderazgo. No, Joaquín, el liderazgo en realidad es una conducta a través de la cual tú ves en una persona, para lograr ese liderazgo, que esa persona realmente sea un modelo aspiracional para ti, un modelo atractivo de vida. Tú dices, yo quisiera, como cuando eres alumno en la universidad o en la secundaria, yo quisiera cuando sea grande ser como esa persona. Sí. Ese es un modelo. Yo quiero tener las virtudes que tenían mis padres en este sentido. Yo quiero de esta persona que trabaja conmigo con honestidad, esta persona que trabaja intensamente, me gustaría ser como él. Eso es ser líder. No es algo que se ejerza formalmente, no es que esté en una escala social en la que porque una persona tenga un determinado puesto o no. No, el liderazgo se consigue, Joaquín, a través del ejercicio de dos virtudes que son fundamentales para el ser humano, que son la humildad y la magnanimidad. Y de esas te quiero hablar el día de hoy. Bueno. Y la ausencia que hay de ellas. De hecho, me voy a concentrar este programa más en la magnanimidad. Sí, porque yo te quería además hacer un apunte a esto de la humildad. Sí. Yo no creo mucho en cuando dicen que
soy humilde. Yo creo que más que humilde, ser sencillo, no sé. Es que hay una gran confusión del término. Sí. A veces cuando oímos la palabra humildad, pensamos en apocamiento. Sí. Pensamos en que nos volvemos menos que los demás. Pensamos que humildad es un sentido de inferioridad, nada más alejado de la realidad, de lo que se entiende por humildad. De acuerdo, la humildad, la palabra, viene de humilitas, de latín, que viene de la palabra humus, que quiere decir tierra. El humilde es el que vive con los pies en la tierra. En muchas ocasiones se ha dicho que humildad es verdad. Humildad es entender quién soy yo, admitirme con mis virtudes, que pueden ser determinadas, y con mis defectos. El humilde normalmente, Joaquín, es una persona que ha pasado por un grado de madurez que se acepta. El hecho de que se acepte no quiere decir que no haga un esfuerzo muy grande por mejorar como persona, pero el humilde es una persona que se ha aceptado. Es más, yo te podría decir que los humildes, los que auténticamente son humildes, son las personas que tienen el grado de autoestima más alta. El engreimiento, todas estas conductas que a veces vemos en personas de soberbia, este tipo de conducta. Hasta de violencia. Hasta de violencia, normalmente responde a una gran inseguridad de la persona. Unas personas que llegan a cualquier sitio y no son capaces de entablar un diálogo, que no son capaces de ser cálidas con los demás, que no entienden ni respetan la autoridad de quien tienen enfrente, es porque son inseguras per se. El engreimiento, la soberbia, esa otra forma de ser, yo te diría una gran debilidad de la personalidad. La humildad es una gran fortaleza de la personalidad. En ese sentido hay que entender bien el concepto humildad porque se ha deteriorado su significado. Entonces, eso es ser humilde. Entonces, el martes, la humildad hoy era la magnanimidad, ¿no? Hoy exactamente. ¿Qué es ser magnánimo? La palabra es una virtud, Joaquín, que viene de las raíces magna anima, o sea, que es de tener un espíritu de grandeza. La magnanimidad es ver la vida con grandeza. Todos los seres humanos estamos llamados a la grandeza. Lo que pasa es que nos apocamos, lo que pasa es que nos desviamos, lo que pasa es que no terminamos de entender eso. Todos por humildes, aquí no estoy usando mala palabra, todos por la menor posición social que tengamos, la circunstancia en la que nos encontremos, estamos llamados a la grandeza. Porque la grandeza, Joaquín, no es el éxito material. La grandeza no es el estar con un enorme prestigio, que todos me vean, no es el poder por sí mismo. La grandeza implica la congruencia conmigo mismo para llegar a ser la mejor versión que yo puedo ser de mí mismo. Y entonces una persona que está en una condición que podemos decir, pues, de una posición económica no muy alta, una persona que quizás no ha tenido las oportunidades, una persona que viene de una condición de sencillez, pero que es congruente consigo misma, termina en un gran estado de grandeza, un gran estado de dignidad de la persona. Y esta virtud de la magnanimidad, esa alma grande, esa idea de grandeza, Joaquín, es la que nos hace ver una cosa que yo te lo digo quizás con esta fábula se entiende muy bien. Nosotros, los seres humanos, todos estamos hechos para volar como águilas, volar alto, ver la vida con otra dimensión. Y muchos decidimos volar como aves de corral, como gallinas, que dejan muchas plumas cuando empiezan a intentar volar, pero que no dejan nada, que no tienen la posibilidad de ver más allá que el día de mañana e inclusive el hoy, que no tienen ese despeje de sí mismos para poder tener un autodominio. Mira, una persona magnánima, por ejemplo, tiene ciertos rasgos de la personalidad que son hoy en el mundo absolutamente necesarios por esta crisis que tenemos de magnanimidad. Las personas magnánimas son personas que su visión y sus proyectos tienen una grandeza humana, o sea, buscan cosas que realmente tengan un beneficio para los demás y no solamente un beneficio egoísta. Son personas que saben cuando tienen poder tender la mano a los demás y levantarlos. Cuando fueron ofendidas, perdonarlos. Eso es la grandeza. Una persona grande, cuando tú dices, oye, esta persona
que en un partido de fútbol o en un partido de tenis ganó el jugador o el deportista por una paliza, pero va y le da la mano y habla bien de su contrario, eso es ser magnánimo. La magnanimidad es ver la vida de una distinta dimensión. Eso es lo que atrae a las personas. Por eso, los dos pistones del liderazgo auténtico son la humildad y la magnanimidad. Cuando nosotros vemos a ese profesor magnánimo, a ese padre que tuvimos, o a esa madre, o a ese amigo que hemos tenido magnánimo, es el modelo que queremos seguir. En una sociedad, Joaquín, todos estamos llamados a ser líderes. Ser líderes no es de unos cuantos, todos, porque todos estamos obligados a transmitir esos valores a los demás y que esos valores, en vez de perderse, se sigan difundiendo y se sigan ampliando. En los momentos en que hemos tenido sociedades que crecen históricamente, que son sociedades que recordamos y que en los libros de texto las vemos como los momentos más altos de un determinado imperio, de una determinada sociedad, en los que la civilización llegó a ser muy grande, veíamos muchos ejemplos de un gran liderazgo, muchos ejemplos de magnanimidad. En sociedades donde vemos el vicio de la magnanimidad, si la magnanimidad es una virtud, su vicio es la pusilanimidad, que es el apocamiento, el ver la vida solo para mí, el ver la vida en ese sentido en el que me concentro en mis cosas, en que no veo más allá de mi ombligo. Pero ahí también se confunde porque de repente dicen, no seas pusilánime como sinónimo como de cobarde o de indefinido. Es que ese apocamiento te lleva a la cobardía. El apocamiento y la cobardía son dos caras de la misma moneda. Cuando uno se vuelve más apocado, se vuelve más cobarde. ¿Te acuerdas tú, quizás algunos en el auditorio, de aquella película de El Señor de los Anillos, que hay un personaje ya bastante deforme que está detrás del anillo y que le dice mi precioso anillo? Quizás algunos que nos están viendo se acuerden. Bueno, ahí está muy bien reflejada la pusilanimidad, ¿no? Cómo está concentrado, todo su mundo es el anillo, no le importan los demás, no le importa traicionar porque está su anillo de por medio. Eso es ser pusilánimes. Una sociedad pusilánime, Joaquín, es una sociedad decadente, es una sociedad con una mala salud. Por eso yo creo que hoy más que nunca, en momentos en los que vemos tanta ausencia a nivel global de liderazgo, que vemos en un momento determinado tanta falta de esta grandeza de ánimo y de esta humildad también por otro lado, es un buen momento para reflexionar en este concepto de la magnanimidad. Es que nuestra vida está hecha para ser grande, Joaquín. Estamos hechos para ser felices, para tener una vida lograda. Y la gran mayoría de las personas hoy no lo están consiguiendo. Por eso alguna vez yo lo decía aquí en el programa. Cuando uno va a las camas de hospital de enfermos terminales, y esto es lo que da el toque para que veas la ausencia de la magnanimidad en la vida, de lo que más se arrepiente la gente no es de lo que hicieron mal, porque todos nos equivocamos sin duda en la vida, pero lo más doloroso es lo que dejaron de hacer, lo que no hicieron, lo que tomaron en ese momento como cobardía, lo que fue pusilánime, aquello en lo que no fueron capaces de avanzar. Eso es lo más doloroso. Por eso creo que un ejercicio de la magnanimidad en un tiempo como este se vuelve fundamental. Es el mejor remedio para lo que hoy nos está pasando en el mundo. Y es el mejor remedio también para transmitir valores a las generaciones que vienen abajo de nosotros. Fíjate, lo decía Anatole France, los únicos medios que deberían emplearse para corregir al hombre son la mansedumbre, la magnanimidad y la clemencia. Qué cierto es esto. Cuando tú en una persona, en vez de ver sus defectos solamente, ves y eres capaz de leer la grandeza que hay detrás de esa persona. A pesar de todas sus circunstancias, eres capaz de verlo y de esa manera ayudarlo a crecer en esas grandes virtudes que tiene ahí escondidas. En eso consiste la verdadera educación. En eso consiste la transmisión de la cultura. En eso consiste una sociedad que se crece, Joaquín, a pesar de las circunstancias. Por eso yo hoy creo que vale la pena este concepto, ¿no?, que a veces tenemos muy olvidado. Es de esos conceptos del diccionario que a veces ya no mencionamos tanto. La magnanimidad, fundamental hoy, Joaquín. Que es una expresión también de generosidad, ¿no? Claro, el magnánimo es generoso.
El magnánimo es el que tiene clemencia con el que derrota. El magnánimo es el que plantea proyectos grandes en la vida, el que te plantea cosas ilusionantes, el que va más allá de lo que estrictamente se está planteando, el que se va fuera de la caja. Ese es el magnánimo. Y el magnánimo es el líder. Y hoy, Joaquín, si hay una crisis en el mundo, es una crisis de liderazgo. Hoy, y piénsalo, hace 20, 30 años, ¿no? En materia pública, política, en materia empresarial, en materia familiar, en materia social, ¿cuántos nombres teníamos de personas que eran muy atractivas desde el punto de vista de que eran modelos de vida? Hoy hay una gran ausencia. Para los jóvenes hoy, yo que lo veo mucho en la universidad, voltean y dicen, no veo nada que me atraiga, no veo un modelo de vida. Por eso tantos jóvenes hoy traen ese problema de una falta de sentido en la vida. La magnanimidad nos ayuda a dar ese modelo que ayuda a los demás a encontrar su propio sentido de la vida. A ese nivel es la importancia de la magnanimidad. Pues no lo sabía, pero ahora ya lo entendí. Gracias, Gracias, querido José Antonio. Me da mucho gusto verte. Joaquín. El doctor José Antonio Gracias, Lozano Joaquín. Díez, que es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, con este tema. ¿Ustedes hace cuánto no escuchaba la palabra magnanimidad? Bueno, tiene razón, sí, hay mucha gente que no la conoce, pero conociéndola, ¿hace cuánto no la escuchaban? No la tenemos en nuestro vocabulario, por desgracia. Además. Gracias, querido, Gracias. por recordarnos todo esto, sí, y nos vemos el próximo martes. Muchas El gracias. doctor Lozano Díez. Gracias, Voy a unos anuncios.